Ok, buenos días. Vamos a comenzar de una vez porque desafortunadamente Zoom solo nos permite como máximo 40 minutos conectados. Entonces, vamos a ver algunos de los materiales. Esos materiales yo ya se los he subido a su plataforma, pero, ¿verdad? Permítanme checar aquí rápidamente. Esos materiales ya están en la plataforma, pero de cualquier manera se los explico para que ustedes lo puedan ver, ¿cómo se llama? Pues ahora sí que por su cuenta, una vez que terminemos y puedan profundizar en ellos. Entonces, a ver, quiero mover esto por acá. Creo que ya está. Ok. Según yo, todos están viendo esto que dice métodos cuantitativos. Entonces, hoy vamos a ver este tipo de métodos. En la vez anterior les dejé material para que vieran sobre cómo funciona bueno, por ejemplo, el método de observación, ¿cómo se llama? El método de observación, el método de discusión de grupo, el método de entrevista, entre otros materiales que les dejé. Hoy vamos a comenzar con los métodos cuantitativos. Eso nos vamos a llevar esta clase y la siguiente para poder, ¿cómo se llama? Verlo, porque sí es bastante información. Pero de cualquier manera tenemos 5 sábados, entonces no creo que haya ningún problema en ese aspecto. Y bueno, vamos a comenzar con esto. Nada más permítanme aquí ponerle, a ver si se puede poner en modo presentación. Recuerden que los métodos cuantitativos en este caso, bueno, los métodos cuantitativos en sí mismos son aquellos que buscan medir las cosas y que por lo tanto, cuando hablamos de métodos de investigación que tienen que ser cuantitativos, es porque lo que van a hacer es justamente, pues eso, medir. Para eso es importante un concepto que es el concepto de operacionalización. O sea, la diferencia entre medir y contar va a ser importante porque en matemáticas cuentan. Pero lo que es ciencias, como pueden ser las ciencias sociales, lo que hacemos es medir, es decir, le asignamos un valor numérico a las cosas para poder, ¿cómo se llama? Para poder estudiar de forma cuantitativa algo que en sí mismo tal vez no sea cuantitativo, como es el caso de la inteligencia. La inteligencia en sí misma no la podemos medir. Lo que hacemos es crear una serie de pruebas que a partir de la forma como sean resueltas, nosotros le damos un valor de cuánto mide y bueno, ahí le damos la medición. Respecto a por qué algunos no pueden escuchar, eso sí yo lo ignoro, eso tienen que checarlo ustedes en su computadora. A mí me parece que te estás conectando al audio, entonces... Ok, a ver, déjame ver. Ok, entonces, sí, a algunos no... De hecho, no es necesario que activen la cámara, pero... Es que Wendy no sé, o sea, creo que ya puede escuchar. Ok, bueno, continuamos entonces. Entonces recuerden que en ciencias sociales tenemos que muchas veces convertir algo que no se puede medir directamente, lo hacemos medible. Y para eso necesitamos la famosa operacionalización, es decir, que sea algo que se pueda convertir en medible como tal. Que no necesariamente para operacionalizar debe ser para medir, pero bueno, ahorita lo estoy utilizando por la cuestión de que vamos a ver los métodos cuantitativos como tal. Ok, entonces, ¿cuáles van a ser los primeros métodos cuantitativos a los que nos vamos a enfocar? Bueno, primero que nada, el método cuantitativo, como ya hemos visto anteriormente,
tiene sus propias características distintas del método cualitativo. Aquí, déjame ver si puedo mover más esto, creo que sí. Ok, por ejemplo, aquí hay un pequeño cuadro que saqué del libro de texto, que le subí, el de Sampieri, que es de metodología, pero que sigue funcionando exactamente para esto también. Aquí tenemos que un planteamiento del problema cuantitativo tiene ciertas características que lo hacen diferente de un planteamiento del problema cualitativo. En primer lugar, al momento de definir el problema, lo que vamos a tratar de hacer es definirlo lógicamente en términos de algo que sea medible. ¿Por qué? Porque yo un problema lo puedo definir en términos cualitativos, es decir, que no tenga que medir nada, sino simplemente describir. O lo puedo definir de forma que sí sea algo medible, algo que yo pueda aplicar estadísticas o mediciones. Entonces, lo primero que nada, pues lógicamente al momento en que yo voy a hacer una investigación cuantitativa, va a ser que la forma como yo lo aborde, pues tiene que ser algo que se pueda medir. Para eso, obviamente, hay que delimitar el problema, como se hace en cualquier otra investigación, ver cuáles son las variables que se van a utilizar y que aparte sean variables que sean medibles. Por ejemplo, yo podría investigar las razones por las cuales los muchachos caen en la drogadicción, pero ahí solo estoy hablándolo desde una forma, desde un punto de vista completamente cualitativo. Si yo lo quiero hacer cuantitativo, pues yo tendría que decir como la intensidad de ansiedad que existe en muchachos que se drogan, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí estoy metiendo una variable que puedo medir, o sea, que yo le puedo dar un valor, asignar un valor numérico y decir, por ejemplo, del 1 al 5 qué tan ansioso es esa persona y del 1 al 5 qué tanto se droga, ¿no? Y entonces ahí ya tengo que lo he convertido de algo que es meramente cualitativo en algo que es cuantitativo. Entonces, para que algo sea cuantitativo, pues obviamente hay que convertirlo en algo que se pueda medir, algo que me dé números, cantidades, y que por lo tanto, pues yo pueda ya entonces utilizar estadísticas para poder, pues ahora sí que analizar los datos que me surjan. A ver, déjame checar rápidamente el chat. Ok, bueno. Entonces, algunos elementos, lógicamente, del planteamiento del problema, pues va a ser igual que en cualquier otro, que va a haber unos objetivos, va a haber preguntas de investigación, justificación de estudio, viabilidad, eh, deficiencias en el conocimiento, etc., ¿no? Eso es todo completamente normal, eso es igual que en cualquier investigación. Ok, hay algunos cuantos criterios para el planteamiento del problema. En primer lugar, debe expresar relación entre dos o más variables. De preferencia en una investigación, cuando apenas comiencen a investigar, pues que sean solamente dos variables para que no vaya a haber tanto problema, porque investigar muchas variables luego lo vuelve bastante complejo. En segundo lugar, el planteamiento del problema tiene que estar formulado de forma clara y concisa. Esto para que sea más fácil también la investigación. Y debe ser algo que implique demostración empírica, es decir, algo que se pueda observar, medir, tocar, etc. Eso es básicamente igual que en cualquier otro planteamiento. La diferencia va a ser que cuando lo abordemos, lo vamos a abordar desde un punto de vista que pueda medirse. Pero en general es igual que en cualquier otro planteamiento. Ahora, lo que sí me importa es este cuadrito de acá. Recuerden que los estudios o las investigaciones pueden hacerse de acuerdo al alcance que se busca. Cuando nosotros hablamos de una investigación cuantitativa, estamos hablando de que es muy específico lo que vamos a buscar. Porque va a ser algo que tenga que ser medible. Cuando una investigación es cuantitativa, pero va a ser exploratoria, es decir, es únicamente, eso ya lo habíamos visto en la primera clase, va a ser únicamente con la intención de explorar vamos a decir, el problema. Aquí no se va a formular ninguna hipótesis. Cuando se trata de hipótesis cuantitativas, es decir, aquí en un estudio exploratorio no habría hipótesis. Cuando es un estudio descriptivo, por ejemplo, decir la cantidad de alumnos reprobados en filosofía en grado preparatorio, ¿no?
solamente me interesa describir, es decir, no me interesa saber por qué están reprobando, no me interesa ver alguna relación entre nada, ni explicar por qué, simplemente describir, o sea, describir cuántos están reprobando y ya. Eso sería una investigación descriptiva. En ese caso, la hipótesis simplemente va a ser para pronosticar un hecho o un dato. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que yo puedo decir que probablemente la mayoría esté reprobando filosofía. Eso ya sería una hipótesis en sí misma. Eso es todo lo que se busca en una hipótesis cuantitativa cuando el grado de estudio es únicamente descriptivo. No sé quién se está entrando y saliendo, pero acá rato me está pareciendo que lo admito. Luego tenemos el estudio correlacional. El estudio correlacional, recuerden que es relacionar justamente dos variables. Que en medida en que crece una, crezca la otra, o que en la medida en que crece una, la otra vaya a la baja. Que eso sería ya sea una correlación positiva o una correlación negativa o inversa, pero la correlación, pues lógicamente va a requerir de una hipótesis correlacional, donde yo diga que a medida en que crece algo, el otro va a crecer o va a disminuir, pero que tiene una relación entre ellos. A ver, permítame checar rápidamente el WhatsApp porque veo que están mandando mensajes. Ah, ya, ok. De acuerdo. Y luego tenemos el estudio explicativo, que es el más profundo. En este se formulan hipótesis causales, perdón, es decir, aquí ya explicamos la causa. Y bueno, eso básicamente lo podemos pasar de este lado. Y entonces, ya mencioné que si es un estudio exploratorio, no va a haber hipótesis cuando es una investigación cuantitativa. Ya cuando sea una descriptiva, pues entonces sí se va a pronosticar un hecho. Cuando sea correlacional, pues va a hacer una hipótesis correlacional. Y cuando sea explicativa, pues una hipótesis causal. Que para esto se aplican cuestiones estadísticas. Es que yo no puedo hacer nada si no puede entrar. O sea, eso lo tiene que checar ella, porque eso tiene que resolver ella. Simplemente es entrar en el enlace que está en el WhatsApp y ya con eso debería de abrirle. Entonces, realmente yo no le puedo solucionar eso. Ok, entonces, ¿qué tipos de hipótesis va a haber? Tenemos las hipótesis de investigación que lógicamente son aquellas que nosotros estamos buscando. Y aquí, como ya mencionamos anteriormente, pueden ser o descriptivas o correlacionales o causales. Si es exploratorio el estudio, pues no. Cuando es nula, la hipótesis nula sería la hipótesis de investigación que no estoy buscando. Es decir, por ejemplo, si mi hipótesis es que el 50% están reprobando en filosofía, entonces la hipótesis nula es que el otro 50% no está reprobando. O sea, la hipótesis nula es lo contrario a lo que yo estoy investigando. Pero siempre existe. ¿Por qué? Porque si no se logra cumplir mi hipótesis de investigación, sí se cumple la hipótesis nula. Entonces siempre hay que tener una hipótesis nula. También podemos tener hipótesis alternativas, distintas de las que estoy investigando, pero que son al fin y al cabo hipótesis. Entras a la plataforma en la computadora y vas al enlace que mandó ayer el maestro en el mensaje. Y ya ahí te va a aparecer descargar y ya le pones descargar, lo descargas y le pones registrarte. Ok, luego tenemos las hipótesis estadísticas, que realmente son las mismas de investigación, pero que en el caso cuantitativo, pues obviamente hay que aplicar ecuaciones estadísticas para decir que mi hipótesis es válida o no. Entonces, básicamente son los tipos de hipótesis. Esta parte, pues también se asemeja mucho a los demás, con la excepción de que aquí los estudios exploratorios, cuando son cuantitativos, pues no va a haber hipótesis. Y pues ya, ¿no? Entonces, aquí está básicamente un cuadrito que sintetiza todo lo que mencioné anteriormente. Un estudio exploratorio no formula hipótesis de tipo cuantitativo. Ese solo aplica para lo cuantitativo. Lo cualitativo es punto y aparte. Una hipótesis, un estudio descriptivo, pues va a formular hipótesis que pronostiquen un hecho o un dato. Si es correlacional, pues va a ser una hipótesis correlacional. Y si es causal, pues va a ser una hipótesis causal. Algunos conceptos básicos que recordar para entender las investigaciones cuantitativas. En primer lugar, tenemos el concepto de variable. Voy a quitar esto tantito de acá.
¿Qué va a ser una variable? Pues una variable es básicamente cualquier cosa que yo vaya a estudiar. Pues es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse o observarse. Esto, lógicamente, cuando hablamos de variables en estudios cuantitativos. Un ejemplo puede ser el género. O sea, yo puedo decir cuántos hombres o cuántas mujeres hay en algo, ¿no? O sea, eso puede ser una variable. Yo puedo hablar, por ejemplo, de la presión arterial. Es decir, digamos que voy a investigar la relación entre presión arterial y un medicamento en específico, pues la presión arterial es algo medible, entonces eso sería una variable cuantitativa. El atractivo físico, por ejemplo, en sí mismo no es cuantitativo, este es cualitativo. Pero yo lo puedo convertir en cuantitativo, porque yo puedo preguntar a la gente una escala del 1 al 10, ¿cómo calificaría en el atractivo físico y les pongo tal vez una serie de imágenes, ¿no? Entonces, aunque el atractivo físico es algo cualitativo, yo lo puedo convertir en algo cuantitativo al momento de crear una escala para decir, pues, qué tan atractiva es una persona de acuerdo a cómo lo perciban los demás, ¿no? La religión también es algo cualitativo, pero yo lo puedo convertir en una variable cuantitativa. ¿Cómo? Pues va a depender de exactamente qué me interese la religión. Por ejemplo, de los que yo puedo tratar de investigar cuántos en mi colonia son de una religión o de otra, y entonces ahora sí ya lo convertí en algo cuantitativo. ¿Por qué? Porque ya lo que me interesa es la cantidad. ¿Cuánta gente es de X religión? Bueno, ya lo formulé de forma que se puede investigar con números, o sea, con cantidades, y por lo tanto en algo cuantitativo. Entonces, de hecho, todo esto yo los podría estudiar tal vez de otra forma cualitativa, pero muchas veces es mejor estudiarlos de forma cuantitativa o una mezcla entre cuantitativo y cualitativo, que sería el enfoque mixto. Pero en general cualquier cosa puede ser una variable. Aquí de hecho hay un cuadrito que les estoy mostrando donde están las variables cualitativas y cuantitativas. Por ejemplo, cualitativamente una variable puede ser nominal o puede ser ordinal. Nominal es que es un nombre, o sea, simplemente es un nombre que se pone. Ordinal es que hay un orden dentro de estos nombres. Por ejemplo, nominalmente yo podría poner si eres director, si eres maestro, si eres intendente, ¿no? O administrativo. Eso sería algo nominal. Ordinalmente, pues no es lo mismo ser papá que ser hijo, ¿verdad? Entonces, ahí hay un orden. En este caso, padre-hijo, pues implica que hay un orden de grado. En cambio, si yo las variables las veo cuantitativamente, las variables pueden ser intervalares o de razón. Esta parte la vamos a dejar por el momento porque no nos interesa mucho en realidad esa parte todavía. Pero básicamente, por ejemplo, yo puedo preguntar algo que sean datos discretos, o sea, que solamente sea dar un número y ya, como podría ser el peso, ¿no? Porque el peso será continuo. Como podría ser cuántos habitantes hay en la casa. Pues los habitantes solamente pueden ser cerrados, no va a ser 2,5 habitantes, ¿verdad? O es uno, o son dos, o son tres, o son cuatro, o son cinco, pero no puede ser Solo me dejó en el celular. 5,5, ¿no? Luego tenemos los que serían cantidades continuas, como puede ser el peso. Por ejemplo, yo te puedo preguntar cuánto pesas, y puede ser que este año peses 1,60, que peses 50 kilos y el año siguiente 52, ¿no? Eso es algo continuo, porque el peso sí puede ir aumentando gramo por gramo, mientras que la cantidad de personas en una casa, pues no. Entonces, discreto sería como la cantidad de personas en una casa, que solo son números cerrados, y que aparte, pues no es que vayan aumentando hacia arriba, o puede ser continuo como el peso, donde pues si tú puedes ir aumentando gramo por gramo y se va sumando a lo que ya tienes de por sí. ¿Ok? Eso es solamente para que recuerden un poco. Esto ya lo deberían haber visto en estadística, creo que ya llevaron estadística. Entonces, es para que recuerden un poco estos conceptos, el concepto variable, el concepto cualitativo, cuantitativo, lo que es nominal, lo que es una cantidad discreta, una cantidad continua. Entonces, esos son simplemente como recordatorios.
Aún no llevan estadística, bueno, entonces no se preocupen, aquí ya tienen algunos conceptos básicos. Que eso lo pueden ver más tranquilamente en su computadora al rato. Ok, otros conceptos importantes, la exactitud y la precisión. Son dos conceptos que se parecen, pero que no son exactamente lo mismo. La exactitud, se escucha todo el perrito que está ladrando, se está escuchando aquí. Sí se los dije para chingar, pero no encima de los. Ok, quiten el micrófono el que esté con su perrito porque sí está interrumpido. Ok, tenemos entonces el concepto de exactitud y de precisión. Exactitud va a ser la proximidad de una medida a su valor verdadero. ¿Ok? Eso es básicamente el concepto más sencillo. Y luego tenemos el de precisión, que es la proximidad entre varias medidas obtenidas de manera igual. Por ejemplo, para yo medir la precisión de, digamos, una báscula, tengo que compararlo con, o sea, tengo que ponerlo muchas veces o muchas pruebas para verificar que efectivamente todas las veces me mida algo semejante. Si me mide algo semejante siempre, entonces quiere decir que su precisión es correcta. Entonces, exactitud es que se acerque al valor verdadero, es decir, yo sé que algo pesa. Volviendo al ejemplo de la báscula, yo sé que algo pesa 3 kilos, o sea, eso ya lo sé, y está como que el modelo, ¿no? Si mi báscula mide una primera vez y se acerca a esos 3 kilos, quiere decir, mientras más cerca esté, pues quiere decir que más exacta es mi báscula. Si además esto yo lo hago muchas veces, o sea, le tomo muchas medidas para ver que siempre me mida lo mismo, entonces estamos hablando también de precisión. Son dos conceptos importantes a tener en cuenta. Cuando yo aplico, ustedes todavía no lo ven, pero cuando estén más adelantadas van a ver, por ejemplo, de psicotécnica pedagógica, que es donde empiezan a aplicar ciertas pruebas psicológicas, que aunque ustedes no son psicólogas, pero sí van a poder aplicar ciertas pruebas para cuestiones educativas. Por ejemplo, ahí una prueba tiene que ser exacta y precisa. Es decir, tiene que acercarse realmente a lo que dice medir y además tiene que comprobarse que si yo lo aplico X cantidad de veces me va a dar resultados muy similares o por lo menos congruentes de forma que sea válida la prueba. De eso va a ser dos conceptos importantes porque las pruebas psicológicas se fundamentan sobre muchas cuestiones estadísticas. Otro concepto importante va a ser el concepto de población. La población es el conjunto total de individuos que pertenece a un ámbito definido, es decir, es lo que nosotros vamos a estudiar. La población es, de alguna forma, el universo que voy a estudiar, que también es otra forma de llamarle universo. Digamos que yo quiero estudiar todos los alumnos de prepa, bueno, pues mi universo, mi población serían todos los alumnos que pertenezcan a prepa. Pero como no siempre se puede investigar a todo mundo, es decir, no siempre puedo hacer investigaciones censales, hay veces que es mejor utilizar muestras. Y es ahí donde viene el concepto de muestra. De hecho, aquí viene un dibujito para que se entienda más. Todo esto sería la población, pero no pudiendo investigar a todos, yo voy a agarrar a una muestra. Entonces, ¿qué va a ser una muestra? Básicamente es un subgrupo de individuos de una población definida. Ya mencioné que yo voy a investigar a todos los que estudian prepa, pero yo no puedo investigarlos a todos. Entonces, en lugar de investigarme a todos los que estudian prepa, voy a agarrar una muestra representativa. Aquí el concepto importante es que tiene que ser una muestra representativa. Ese es el concepto importante, el representativo. Y para que algo sea representativo tiene que ser seleccionado aleatoriamente. Hay muchos tipos de muestreo que cuando vean estadísticas seguramente se los van a mencionar. Pero es importante que la muestra, cuando yo la tome, sí represente a la población. Por ejemplo, si yo voy a agarrar y solo voy a investigar, o sea, yo me interesa investigar todos los adolescentes de Cancún y solamente me agarro puras adolescentes, es decir, puras mujeres, que aparte sean de Colegio La Salle, pues eso no es representativo de la población estudiantil de Cancún. En primer lugar, porque solamente me estoy enfocando en un sexo cuando supone que yo investigar a todos. Y en segundo lugar, porque son de una clase social específica y por lo tanto en La Salle no voy a ver reflejado, por ejemplo, pues a los que no estudian en escuelas de particulares, ¿no?
Entonces, para que una muestra sea representativa, pues tiene que hacer eso, tiene que juntar, tiene que tener las suficientes representantes de la sociedad que voy a investigar o de la población que voy a investigar para que realmente pueda decirse que son válidos y exactos, bueno, que van a ser válidos sus resultados. De lo contrario, pues simplemente sería un sesgo, ¿ok? Y eso nos lleva entonces al concepto de sesgo. Hay muchos tipos de sesgo. Básicamente un sesgo es cuando bueno, ahorita Cecilia me pregunta por el chat que si un grupo de cada, por ejemplo, que con un grupo de cada prepa sería suficiente para que sea representativo. Sí, podría ser, de hecho. ¿Por qué? Porque entonces ya no puedes decir que te están enfocando únicamente una clase social. En cambio, si solamente voy a investigar, mi investigación es sobre todo los de prepa, pero solamente me quedé investigando a los de la náhuatl, bueno, a los de, no sé, cumbres, pues obviamente ahí no hay nada representativo, güey. Entonces sí tiene que ser por lo menos algo que represente a toda la población. Obviamente esto cambiaría si resulta que yo voy a investigar únicamente prepas privadas de clase alta, ¿no? Ahí ya cambia completamente el asunto. Ahí sí yo podría agarrar un grupo del Cumbres, un grupo de La Salle, un grupo de otras escuelas. Y ahí ya sería representativo porque solamente me estoy enfocando en una clase social. Entonces va a depender muy bien de cuál es mi investigación para decir cuál es mi población y por lo tanto cuál debe ser la muestra adecuada. Ok, respecto a los sesgos son básicamente dejar información de lado y hay muchos tipos de sesgos, solamente me voy a enfocar en 3. En primer lugar hay sesgos de selección. Un sesgo de selección es que la muestra que yo estoy tomando difiere en factores determinantes que no son partes del estudio. O sea, por ejemplo, que yo estoy seleccionando lo que mencionaba anteriormente, que yo voy a estudiar a todos los de prepa, pero agarro y solamente me enfoco en los de La Salle, ¿no? Y solamente agarro gente de La Salle. Ahí es un sesgo de selección porque no, o sea, ellos tienen una condición en especial que no estoy considerando, que no estoy estudiando, porque a mí se supone que yo no estoy investigando la clase social, pero enfocarme únicamente en esa clase social sí va a afectar mi estudio porque pues tal vez yo les haga preguntas que si yo se las hiciera a otro tipo de clase social, pues no las contestarían, vaya, ¿no? Entonces, eso sí sería un sesgo de selección. Entonces, sí es importante evitar los sesgos de selección. Yo tengo que elegir bien mi muestra y esto va a depender de exactamente qué es lo que quiero investigar. También están los sesgos de medición. Es decir, que tal vez a uno los mida con un método y a otro los mida con otro. Y entonces, como son métodos distintos, pues obviamente me van a dar resultados que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Yo tengo que usar el mismo método de medición para toda mi investigación. De lo contrario, pues obviamente me va a generar errores porque no estoy midiendo lo mismo. Es como que a un alumno yo lo quiera calificar con un examen. O sea, digamos que dentro de un grupo yo aplico 2 exámenes distintos. ¿Eso podría afectar en la medición? Sí, porque ¿qué tal si el otro examen está más difícil que el otro? Entonces, yo no podría realmente poder decir que mis resultados son del todo válidos porque pues simplemente utilicé métodos distintos para medir. O sea, ¿cómo puedo? El 10 de uno puede no valer exactamente lo mismo que el 10 del otro porque aunque todos tengan 10, ha diferido el método que estoy utilizando para medir. Luego tenemos el sesgo de confusión, donde hay 2 factores que se asemejan mucho o que están asociados y donde el efecto se puede confundir por otro. En este sentido, este sesgo suele darse mucho, por ejemplo, ¿cómo se llama? Suele darse mucho cuando... Es que les quiero mostrar un ejemplo, pero a ver, un ejemplo rápido. Un ejemplo rápido de sesgo de confusión. Digamos, digamos que ustedes agarran y se enfermaron de gripa, ¿ok? Y resulta que ustedes van al doctor y el doctor les dice que únicamente tienen que tomar agua, pero ustedes están duro y dale porque quieren tomar antibiótico. Y se compran, el doctor no les da receta, pero ustedes lo consiguen y se compran penicilina.
Ustedes podrían irse con la finta de que, como ustedes tomaron penicilina, por eso la penicilina los curó de su gripa. Que de hecho lo que mucha gente hace. Y que por eso estamos muriéndonos todos ahora, porque resulta que las bacterias resisten. Bueno, este efecto de pensar que tú te curaste por la penicilina, cuando en realidad te curaste por que simplemente la gripa pasó, esto es, por ejemplo, un sesgo de confusión. Es decir, como la curación vino después de que tú consumiste penicilina, asumes que fue la penicilina la que te curó, cuando la gripa no se cura con penicilina, la gripa simplemente se cura con el tiempo. Podrías no haber tomado absolutamente nada y te ibas a curar de la misma manera. Entonces, eso es lo que suele pasar con mucha gente y que por eso luego termina tomando antibiótico cuando no tiene por qué tomar antibiótico. Porque ellos asumen que como algo pasó después de otra cosa, por eso esa otra cosa fue causa de lo que pasó antes. En este caso, la misma persona que se enfermó de gripa tomó penicilina, como luego se curó, piensa que la penicilina es lo que lo ha curado, cuando no es cierto, cuando simplemente la gripa pasó por sí misma. Hubiera sido exactamente lo mismo que hiciera esto, sin tomar absolutamente nada, y se hubiera curado exactamente en el mismo tiempo. Entonces, es ahí donde hay un sesgo de confusión, donde creen que el efecto se debe a una causa que no tiene nada que ver, y que como está asociado, o como parece estar asociado, pues se pueden ir con la finta de que realmente fue por una cosa y no por la otra. Entonces, eso sería también un sesgo de confusión. Entonces hay que tener cuidado con los sesgos, porque estos sesgos nos pueden hacer creer que estamos conociendo algo cuando en realidad no estamos conociendo absolutamente nada. Tenemos luego la validez. Ya con estos conceptos voy a terminar y ya luego en la siguiente clase vamos a ver el resto, pero la validez hay de dos tipos. Hay validez interna y validez externa. Ok, por ejemplo, aquí Cecilia dice el ejemplo de hacer una encuesta de personas con gripa que han tomado medicina y otras que no, que han ido a consulta y que no. Ok, por ejemplo, todos ellos podrían decir, bueno, es que yo me curé porque tomé... Bueno, no vamos a hablar de un antibiótico, hablamos simplemente de haber tomado Agripen, ¿no? O cualquier otro medicamento que tenga que ver para la gripe. En realidad ese medicamento, por ejemplo, no cura. El medicamento lo que hace es simplemente tratar los síntomas y tú te curas solito. No hay ninguna cura para la gripe, por ejemplo. O sea, uno se cura solo, porque la gripe, pues, tiene un ciclo de vida determinado en el cuerpo. Que dependiendo de cómo estén tus defensas, pues ese ciclo puede ser peor o más, o sanarte antes, pero el punto es cómo se llama que la gripa y los antigripales no curan. Simplemente tratan el síntoma. Entonces, si tú quisieras hacer una investigación, un experimento, puedes poner a X cantidad de personas con medicamento y otra cantidad de personas que no le diste medicamento y vas a ver que básicamente al final se van a curar más o menos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver el medicamento. El medicamento solamente controla los síntomas para que no te sientas tan gacho, pero en realidad no es la medicina la que los cura. Entonces, sí, eso sería una forma de investigar, por ejemplo, eso. De hecho, los experimentos van a utilizar mucho estas cuestiones cuantitativas para poder probar sus resultados. Ok, ya nos quedan pocos minutos, entonces vámonos por la validez interna. La validez interna es el grado en que los resultados de un estudio son correctos para la muestra estudiada. O sea, solo para la muestra estudiada, que funciona para esta muestra en específico. Para que yo pueda obtener la validez externa, tengo que poder traspasar esos resultados a otros ámbitos más allá del ámbito de estudio. Entonces, por ejemplo, si yo esto que mencionaba de los medicamentos gripales lo pasara a otras personas, o sea, a otros grupos o en la vida real, y los resultados siguen siendo completamente congruentes, entonces quiere decir que mi validez interna y externa son igual de fuertes. Entonces yo tengo que tener los dos tipos de validez, tanto validez interna como validez externa. Esto ustedes creo que no lo han visto porque me comentan que no han llevado estadística, pero esto es una distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias es una tabla que nos ayuda a poner gráficamente de qué forma, perdón, de qué forma puede ser
se repiten los datos, vaya. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un intervalo, digamos que estos son edades, ¿no? Y de este lado tengo qué tantas veces se repiten estas edades. Entonces, por ejemplo, de 19 a 23 años, estamos suponiendo que son edades, realmente no quiere decir que son edades. Tenemos 5 personas, de 24 a 28 tenemos 18 personas. Y así, ¿no? Aquí podría ser por intervalos o podría ser simplemente datos exactos y ya, ¿no? Por ejemplo, poner 10, 9, 8, 7, no sé, calificaciones. ¿Y cuántas personas han sacado dichas calificaciones? Entonces, esta tabla nos va a servir justamente para eso. Ustedes no van a hacer ninguna investigación de este tipo, pero de hecho no van a hacer ninguna investigación por cuestiones de tiempo y de la contingencia y que, bueno, no podemos investigar y que aparte apenas está en segundo. Pero si ustedes hicieran una investigación, ustedes tendrían que acomodar o distribuir las frecuencias de mis datos que yo estoy midiendo y la cantidad de veces que se repiten. Eso se llama frecuencia acumulada. Luego, si se dan cuenta, aquí el total de datos es 60. ¿Ok? Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí mis datos y aquí tengo un total de 60 datos. Si yo cada uno de estos datos lo divido entre 60, en este caso estoy hablando de 60 porque es la cantidad de datos que yo tengo acá. Bueno, si yo divido este entre este, me va a dar mi frecuencia relativa. Es decir, a qué porcentaje de 60, para el ejemplo actual, corresponde este dato en especial. Por ejemplo, aquí 5 corresponde al 0.08% de 60. 13 correspondería al 0.2%. 10 al 0.16% y así con cada uno. Al final todo esto me tiene que dar 1, que sería igual a que me dé el 6%. Si esto yo lo transformo en porcentaje, entonces ya tengo que ser el 8.3%, el 21%, etc., ¿no? Entonces, esta distribución de frecuencias es otro dato importante a considerar al momento de la investigación porque me va a ayudar para poder organizar bien la información. Hay otro tipo de datos que también se tiene que investigar, que son las tendencias. Por ejemplo, tenemos las tendencias de medidas, las medidas de tendencia central, como son la media, mediana y moda. La media es el famoso promedio que todo el mundo conocemos. La mediana, pues va a ser el dato que se encuentra en medio. Y la moda, pues es el dato que más se repite. Que normalmente todos esos datos coinciden más o menos cercanos. También hay que ver la variabilidad. Aquí están las tendencias si esas son tendencias de medidas centrales, esas son medidas de distribución, que es la forma, que es el grado en que se alejan de los datos centrales. Luego tenemos los sesgos que ya vimos y luego vamos a tener la kurtosis. La kurtosis es esto de acá. Es decir, cómo se distribuyen los datos de forma que que los datos bien distribuidos van a formar una campanita llamada campanita de Gauss, que es este de aquí en medio. Este se va a llamar mesocúrtica. Cuando los datos se concentran mucho a la mitad, se va a llamar leptocúrtica. Y aquí quiere decir que todo se está centrando en el medio, lo cual no necesariamente es positivo. Y luego tenemos la platicúrtica. Esa platicúrtica prácticamente va a estar aplanada o va a tener, no va a sobresalir mucho, entonces pues va a quedar más o menos así. ¿Ok? A eso se refiere con esto. Bueno, estos solo son conceptos centrales, ¿ok? Ya luego los vamos a ir viendo un poco más desarrollados, espero. Y con esto vamos a dejarlo hasta acá porque recuerden que esto tiene un tiempo límite desafortunadamente, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Y como actividad les pido que vean estos materiales, o sea, que lean los materiales que les he dejado en la plataforma